Bien, estamos de vuelta con ustedes y la última parte de nuestro espacio esta tarde, jueves. Bien, @ En Contexto Piso I, @ Carlos Penalosa son nuestras cuentas y recuerden nuestro canal de YouTube donde está disponible todo el contenido audiovisual. Kelvin Zambrano es nuestro tercer invitado la tarde de este jueves, abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos y profesor universitario, también miembro de la Coalición de Derechos Humanos. Kelvin, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Para hablar de un tema tan importante como son los derechos humanos, un tema que lamentable en nuestro país en esta coyuntura política parece a veces quedar en un segundo plano, pero es importante recordar que el caso de Venezuela hoy está en organismos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, justamente en el momento en el que se anunciaba que se podía reactivar el diálogo entre sectores de gobierno y oposición. Surgía una fotografía del presidente Nicolás Maduro con el presidente Emmanuel Macron. El fiscal de la Corte Penal Internacional hacía la solicitud de reactivar el proceso de investigación en nuestro país, y los derechos humanos en Venezuela precisamente es un tema que algunos organismos ha venido preocupando. Este 2022, ¿cómo lo han visto desde las organizaciones que promueven precisamente el respeto a los derechos humanos? Entendiendo además que Provea ha tenido algunas posiciones donde precisamente habla de cómo todos estos organismos y la preocupación que existe ha llevado a que se dé una reducción o de alguna manera se disminuya la velocidad con la que se venían cometiendo algunos hechos en Venezuela. Sí, bueno, gracias por la invitación y a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. La situación de los derechos humanos no ha cambiado, de hecho se ha complejizado mucho más. Hoy en día podemos afirmar que los presos políticos padecen en su mayoría de grandes afectaciones de salud. Se mantiene por encima de 250 según el Foro Penal. De acuerdo a las cifras que nosotros manejamos desde la coalición, de acuerdo al registro que hemos hecho y lo que hemos documentado, son 302 presos políticos, 185 militares, 117 civiles y 19 mujeres. Hay que recordar que a diario se judicializan personas por su ejercicio de derechos civiles y políticos, pero muchas de esas personas no denuncian, de manera que las cifras son mucho más alarmantes. Hay una opacidad de información respecto a esto. Sí, por el temor, muchas veces las personas que son privadas de libertad por alguna situación del ejercicio de sus derechos humanos en el interior del país, por ejemplo en Apure, son trasladados a la ciudad de Caracas y son presentados en tribunales de terrorismo y tienen temor de denunciar que son privados por motivos políticos. En Venezuela no ha cambiado el contexto y eso lo podemos evidenciar con los pronunciamientos de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. Venezuela hoy en día no pudo ser reelegida para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Además de eso, los informes que han presentado tanto la alta comisionada como la misión de determinación, de hecho, además que fue extendida por 2 años más su función para seguir documentando la situación de los derechos humanos en Venezuela y poder determinar la responsabilidad de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Todo esto demuestra que en Venezuela la situación no ha cambiado, pero además el Estado venezolano en relación a su postura en los organismos internacionales ha sido un gran enemigo del respeto y la garantía de los derechos humanos. Venezuela se opuso en el Consejo de Derechos Humanos antes de que no fuese reelecta a la creación de una relatoría especial que pudiese documentar la violación de los derechos humanos en relación a la guerra entre Ucrania y Rusia. Venezuela se opuso también al informe especial de la alta comisionada de derechos humanos que elaboró en relación al caso China y se votó en contra de que se discutiera ese informe en la plenaria del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, no solamente es que es un Estado que viola derechos humanos a lo interno, sino que además se opone a dar discusiones importantes de situaciones de derechos humanos en otras partes del mundo. Ahora, respecto a este tema también, y este año 2022, con los cambios políticos que se han dado, el presidente de Colombia hacía la propuesta de que precisamente Venezuela pueda integrar nuevamente el sistema interamericano de derechos humanos. Esto en la práctica, ¿qué puede significar? Y por supuesto también los cambios en la región. Estamos viendo hoy un continente de izquierda, pero con una izquierda distinta a la izquierda de hace algunos años, pero una izquierda que también ha mostrado su preocupación por este tema. Gabriel Boric ha planteado su preocupación por el tema de los derechos humanos en Venezuela y es de izquierda, y Gustavo Petro está precisamente promoviendo que se pueda integrar nuevamente al sistema interamericano. Sería una gran contradicción que, por ejemplo, el presidente Petro no vaya a procurar
que exista en el continente una garantía de los derechos humanos cuando viene de reclamar precisamente desde su posición de víctima que serán vulnerados los derechos humanos a los grupos que él representa. Esto nosotros saludamos desde la organización y celebramos esta propuesta del presidente Petro, porque esto no solamente contribuiría a la sociedad a que pueda tener quizás otra postura frente a la situación, porque va a permitir, o sea, la liberación de presos políticos va a permitir reconciliación, perdón, reencuentro, y esto se ha observado en otras partes del mundo, pero lo que no se puede confundir es amnistía versus impunidad. Son dos cosas completamente distintas, porque también se ha acariciado la idea en el pasado que cuando se habla de amnistía, se habla de perdonar a quienes cometieron los delitos en contra de los derechos humanos. Incluso el sistema interamericano, la jurisprudencia internacional ha dejado bien claro que una cosa es la amnistía y otra cosa es la impunidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, que no se vaya a confundir que la amnistía de los presos políticos pueda conllevar a la impunidad de quienes hoy han cometido violaciones de derechos humanos. Y que Venezuela forme parte nuevamente del sistema interamericano, esto va a obligar al Estado venezolano a adoptar las medidas que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Estado venezolano a que acuerde medidas a muchísimos presos políticos. De hecho, la más reciente fue la del teniente coronel David Motas Marrero, que es un defendido de la coalición. Nosotros el 24 de enero de este año presentamos una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la acordó. La Comisión Interamericana acordó esta medida, es la primera medida que acuerda en este año a favor de un venezolano. Y si el gobierno venezolano estuviese dentro del sistema, no hubiese denunciado la convención, estaría en la obligación de adoptar las medidas que exige. Mientras tanto, no es aplicable. No es aplicable, pero lo importante de esto es que es un precedente, porque además esta decisión se convierte en un elemento probatorio de convicción para evidenciar que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, porque si vemos la resolución de esta medida cautelar otorgada, la Comisión Interamericana reconoce que el ciudadano David Motas Marrero se encuentra en una situación de gravedad debido a las torturas a las que fue sometido. Entonces, estos son instrumentos, y de hecho así lo dice el Estatuto de Roma, que el fiscal de la Corte Penal Internacional le va a dar carácter de veracidad a las decisiones que son emitidas de los organismos de protección en materia de derechos humanos. Desde la coalición también hace poco logramos que se adoptara la opinión de que el periodista Ronald Carreño es víctima de una detención arbitraria. Incluso en esta decisión el grupo de trabajo exhorta a que sea enviado a la Relatoría Especial de Jueces debido a que nosotros alegamos que existe una vulneración al debido proceso, una vulneración a los derechos de la libertad personal, porque fue privado de su libertad en inobservancia de los procedimientos constitucionales. El tema de los derechos humanos, y lamentablemente también, y decimos lamentablemente porque hay víctimas que por supuesto están esperando justicia, de alguna manera se ha visto vinculado al tema político. Y hay algo clave en todo esto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y la expectativa que se le vende al ciudadano. Por ejemplo, con el caso de la Corte Penal Internacional, el mundo político habla de que van a encarcelar al Ejecutivo, de hacia dónde camina este proceso para determinar quiénes han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué importancia tiene desde una ONG, desde las organizaciones que realmente están promoviendo la defensa y denunciando las violaciones de derechos humanos, venderle expectativas reales al ciudadano? Y que el ciudadano entienda hacia dónde van estos procesos, los tiempos de estos procesos y cuáles son los responsables reales. Sin duda, a ver, nosotros hemos sido bastante cuestionados porque hemos mantenido una postura de que no se le puede vender una falsa expectativa a las víctimas. O sea, la Corte Penal Internacional es un organismo jurídico, no es un organismo político. El que se emite una sentencia, bueno, que para llegar a una sentencia pueden pasar muchísimos años. La Corte Penal Internacional es un organismo reciente, fue creada apenas en 1999 con la adopción del Estatuto de Roma. No hay procedimientos muy claros, no hay lapsos de cuánto pueda durar esa investigación. Vemos el caso de Colombia, que duró casi 20 años la investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, y hace poco visitó a Colombia para decir, bueno, se cerró el expediente de investigación. Entonces, estos son procedimientos bien complejos
que el que se llegue a una sentencia no significa que eso va a resolver la situación política, porque eso no es un organismo político, es un organismo jurídico. De hecho, hay casos, por ejemplo, en el caso del expresidente Gaddafi, a quien la Corte Penal emitió una sentencia y siguió en el ejercicio de su cargo. De hecho, es de los primeros mandatarios en ser sentenciado por la Corte Penal Internacional, y el presidente Gaddafi vino a Venezuela y no sucedió nada, porque ¿quién ejecuta esta sentencia? Bueno, se supone que los países que son miembros, estados partes, que es el término que se emplea, los que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, si una persona que tiene una sentencia en la cual se le condena por ser criminal de acuerdo a los delitos del Estatuto de Roma, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, ese Estado debería de ejecutar esa sentencia y privarlo de su libertad, ¿no? Ahora, eso no existe todavía un precedente. Ciertamente hay personas que han sido privadas de su libertad, pero no es un proceso muy fácil, ¿no? O sea, eso se requiere de otros elementos, que se cumplan otros elementos para que eso se pueda ejecutar. Entonces no se puede confundir que lo que está pasando con la CPI va a resultar, va a solucionar el problema venezolano. De hecho, eso lo hemos dicho con mucha responsabilidad. Sí, y es bueno hacer la aclaratoria porque se vende la expectativa al ciudadano, y es bueno hacer siempre esa salvedad. Nos toca despedir. Gracias a Kelvin Zambrano por estar con nosotros, abogado constitucionalista y también miembro de la Coalición de Derechos Humanos. A ustedes, como siempre, también gracias por acompañarnos, y recuerden que estas 3 entrevistas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.